Hola, queridos amigos. Bueno, estamos en un momento para mí muy especial porque vamos a tener la posibilidad de entrevistar y conversar con un amigo muy querido que, que la diferencia de edad y la diferencia de vivencias, etcétera, no ha podido modificar algo que desde el primer momento se dio, que es una simpatía enorme. Tengo una profunda admiración por Zvi Manor en todo momento, desde el primer momento, he querido poder plasmar en un video, en un documento, las reflexiones y las vivencias de alguien que yo conozco hace 2 años aproximadamente, pero que muchas veces tengo la impresión de que lo conozco de toda la vida, porque tiene un universalismo maravilloso. Entonces, bueno, de alguna manera es una presentación para decir que vamos a hacer unos programas donde vamos a tratar, obviamente con los límites del tiempo, pero vamos a tratar de capturar de alguna manera la impronta de Zvi, que para mí es muy importante para poderle dar también una difusión. Estoy seguro que personas que tal vez no lo conocen, cuando tengan la oportunidad de escucharlo y conocerlo, van a quedar tan encantados como yo quedé desde el primer momento. Así que sin más preámbulo, quiero de alguna manera hacer una mínima presentación de Zvi. Zvi tiene la primera característica que yo vi en Zvi es que, a pesar de vivir hace más de 50 años en Israel, no ha perdido, ha conservado unos rasgos que lo definen desde el primer momento, que yo podría decir una argentinidad, una actitud de argentino, de porteño de otra época. A mí me hace acordar muchísimo a mi papá, y también me hace acordar a David, que es el papá de Udi y es el hermano de Tzvi, que también tuve la gran fortuna de conocerlo, y que para mí esa identidad está vinculado a una claridad, a una nobleza y a una forma de ver las cosas y de tomar la vida con una actitud maravillosa. Y lamentablemente eso se ha ido perdiendo. Hoy yo veo muy difícil encontrar en Argentina o en Buenos Aires jóvenes que tengan una impronta como tuvieron nuestros padres, Udi, como tiene Tzvi. Pero eso maravillosamente mezclado con un sionismo práctico, o sea, con una vida maravillosa desarrollada en Israel, con una familia riquísima. Y bueno, entonces de alguna manera quería comenzar así, ¿no? Tzvi, ¿cómo estás? Shalom, Tzvi, Aló, Manishma, ¿cómo todo estás? muy bien, gracias a Dios, Baruch Hashem, bien, aquí en mi cuartel de libros, donde paso varias horas durante el día, en nuestra casa. Nosotros vivimos acá muy cerca de Jerusalén, en un lugar que se llama Gush Etzion, el bloque de Etzion traducido al castellano, en una población que se llama Bat Ain, que es muy peculiar, de la cual en su momento le dedicaremos unas palabras. Bien, bien, gracias a Dios, bien, cada día con las novedades. No, y cuando digo novedades no estoy hablando de las noticias, estoy hablando de novedades de la vida. ¿Sí? Todos los días hay algo nuevo, gracias a Dios. Así que bien, bien, contento de estar con ustedes. Gracias, Zvi. Yo quería ya arrancar. Yo tuve la suerte de escuchar algunos relatos de tu vida, pero me gustaría en este primer programa que nos relates un poco tu primera conciencia, ¿no? Allá en Argentina, tu vínculo con tus padres, con tus hermanos.
todo lo que significó tu niñez en Argentina, tu acercamiento al sionismo, a Israel, todo eso me gustaría de alguna manera que hagas un esfuerzo de memoria, cómo sentías en aquel momento, cómo fue tu vida, ¿no? En Argentina, cómo fue todo ese proceso, me gustaría que nos cuentes un poco, sobre todo para los que no te conocen, dónde naciste, cómo fue tu niñez. Si me permiten un segundito para no quedarme acá como así haciendo como el perro ¿se acuerdan? En el camión que hizo así en Sí, el en el camión, ¿no? taxi, el taxi. Sí, entonces, no, como por un lado historiador y por el otro lado amigo de Pablo y ya que estamos manejando nuestro programa que tiene tanto éxito y tanta difusión, reflexiones sobre la guerra. Empezamos, no me acuerdo cuándo, pero me imagino que fue ya en noviembre, no, no me acuerdo bien, pero más o menos 2 años que estamos encontrándonos de vez en cuando y hace poco hemos convocado un muchacho muy, muy particular, Alex Grimberg, y mientras tanto, Pablo tuve la oportunidad de visitar 2 veces a Israel. En estos dos veces fuimos juntos a la casa de mi tío. Y eso por un lado, o sea, la amistad con Pablo y el hecho que soy familiar de mí, o sea, soy el, ¿cómo se llama? Sobrino, no. El sobrino. Soy el sobrino de mi tío. Muy complicado eso. Ni en hebreo me sale bien, tengo que hacer el cálculo. ¿No? Con mi papá pegué siempre, él y mi papá, yo soy el hijo, eso siempre me salió bien. Pero con todo lo demás eso tengo que hacer el cálculo. Así que Generalmente los problemas realmente son con la familia. sí, siempre. Así que por el otro lado, por ser historiador, solamente para hacer como un resumen, no que estamos despidiendo de mi tío, no, para nada. Todo O lo sea, contrario, todo lo claro, contrario. espero de volver a realizar ese tipo de proyecto de como un resumen, no resumen, sino resumen parcial de una vida que no termina hasta que termina y esperemos que sigue y sigue y sigue más. Pero resumiendo en grandes rasgos, ¿no? Mi tío, si me acuerdo bien, hizo Aliyah en el año 68, o sea que ya casi 60, ¿no? 67. 67, mejor todavía. Así que es un momento clave para la historia del Estado de Israel. 67, la guerra de los 6 días, los territorios, bla, bla. Todo eso, en 10 años ya vamos a tener la grieta, el punto inicial de la grieta que lo estamos sufriendo en este momento entre la derecha y la izquierda. Eso empieza en 77, 81. Entonces mi tío, como es parte de esta historia, yo a los 67 tenía 7 años, me acuerdo algo cuando empieza la primera guerra, el día de la guerra de los 6 días, me acuerdo mi papá ausente, me acuerdo el refugio en el kibutz, pero mi tío ya a los 67 ya tenía, si está permitido decir, ya tenía 19 años, casi 19 años, ya es un hombre que tenía un hermano que los llamó el señor hermano, y el hermano más grande que es mi papá. Y mi tío siempre no siempre, pero más de una vez me contó sus primeras impresiones de Eretz Israel después de la guerra de los 6 días, que hizo un tour con el kibbutz, con mi mamá. Bueno, entonces de ahí en adelante tenía el momento de ser soldado en el ejército israelí, pelear en la guerra del 73, empezando con el curso de pilotos que no se dio, pero empezó. Y la vida en el kibutz y después el casamiento y o sea, fue a vivir en México y después volvió a Israel y tenía una carrera maravillosa de guía de turismo, cosa que yo también tengo la cédula, pero casi no practico, no solamente porque no hay turismo en este momento en Israel, sino que para mí es un hobby, mientras para mi tío era o sea, alimentó toda una familia y lo hizo muy bien y podía escribir una enciclopedia de sus experiencias con sus clientes, que la mayoría eran cristianos, y es un punto de vista muy particular porque son gente de verdad, no gente de las noticias,
realmente españoles que hablan con el Z y el Z y todo eso, y hacen las preguntas más interesantes, para no decir ridículas, y es una forma de entender la Hay y humanidad. hay. Claro, Había y obviamente, había. obviamente, había de todo, obviamente, y no solamente de España, no, no quiero que me quedarme mal con la gente, solamente para decir que su capítulo de guía de turismo, eso solo, ¿no? Y hasta hoy, cuando intercambiamos, yo soy historiador y mi tío guía de turismo, creo que sabe en algunas cosas miles de kilómetros más que yo, años luz, más que yo, más que todo sobre Jerusalén. Y después, digamos, este capítulo, que de repente la gente que lo conoce en Argentina, que tenía la pinta de Pablo, ¿no? Un porteño, un hincha de Boca, un hincha de vino, Hasta hoy en día. hasta hoy en día, obviamente, hay cosas que no salen, pero de repente se ve como un rabino, ¿no? Eso también, si mi tío se anima, no en este capítulo, pero ya como si estoy haciendo una promoción al tercer Está bien, capítulo, al cuarto capítulo, al quinto, no sé cuánto vamos a grabar, pero en un momento él va a contar sus anécdotas cuando empezó transformar su forma de vivir, cómo la gente reaccionaba, como su hermano, es decir, mi papá, cómo reaccionó. Y bueno, todo eso son cosas que realmente merecen, yo siempre digo, una serie en Netflix, 7 temporadas con James Gandolfini, el protagonista de mi tío, salvo que no tenemos plata para hacer una serie en Netflix. Y Gandolfini lamentablemente falleció, uno de los mejores actores, pero puedo imaginar Gandolfini con la barba, puede salir con el nombre italiano, ya todo cierra. Eh, Bueno, no Udi, molesto más, no molesto sí, pero más. te digo una Sí, dale. cosa, estoy pensando y también quiero hacerlo, hay un actor argentino, Brandoni, que Sí, falleció hace Hace poquito, poco, sí. a los 86 años, y yo pensaba, si tuviese que hacer una serie en Netflix con la historia de Tzvi, ya es imposible, porque Brandoni partió, pero yo hubiese elegido a Brandoni, no solo por una cercanía, aunque era mucho más grande que Tzvi, pero por esa actitud campechana de porteño, de argentino, maravillosa que tenía Brandoni. Así que bueno, discúlpame esa disquisición. Pero bueno, entonces, Vi, nos gustaría que comiences, como se dice, del principio, contándonos cómo apareciste en este mundo. ¿Cómo aparecí en este mundo? Fue el día que yo aparecí en este mundo, fue, como dice Rabbi Nachman de Breslev, fue el día en que el Creador decidió que este mundo no es completo sin mi presencia. Y entonces llegué a este mundo. Hay tres que acompañan a una persona a este mundo: su papá, su mamá y el Creador. Así dice el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, eh, un ilustre rabino de la época medieval. Yo llegué en Buenos Aires, me tocó caer en Buenos Aires, me tocó caer en Villa Crespo, el tercer hijo de un matrimonio de emigrantes polacos que llegaron a la Argentina entre las dos guerras mundiales, para ser más concreto, más cerca del final de la Primera Guerra Mundial que del inicio de la Segunda. Eh, Mi mamá, Eva, Zichroná Lebrajá, era una mujer muy inteligente, muy leída, eh, muy capaz, cuyo papá, cuyo nombre llevo, Tzvi, Hashem Inkom Damo, que quiere decir que su sangre sea vengada porque fue asesinado por los nazis en las calles de Tarnów, la ciudad en que ellos nacieron. Tzvi no le permitió a mi mamá ir a estudiar a la universidad. Mi mamá quería estudiar medicina y dijo no. Las mujeres no estudian, las mujeres tienen hijos. Y mi abuelo tenía no sé qué tan larga era su barba, ni si tenía peot o no tenía peot,
pero sé que era un hombre que cuidaba las mitzvot, que cumplía los preceptos. Eh, no sabemos gran cosa de él fuera de su nombre. Digo, nunca hubo un relato por razones que probablemente ampliemos más adelante. Mi papá, Simón, que ese era el alias con el que llegó a la Argentina, el nombre de él original era Shlomo. Eh, eso sí lo sabemos por historias ulteriores. A los 12 años quedó huérfano de padre y en esa misma época la orfandad, de la orfandad, en una familia muy humilde, lo expulsaron de la escuela. ¿Por qué lo expulsaron de la escuela? Porque le pegó una piña a uno de los maestros polacos que lo fastidiaba constantemente por el hecho de ser judío. Mi papá tenía un aspecto similar al tuyo, pelo oscuro. El que tenía caracteres oscuros en Polonia era judío. La mayor parte de los polacos son rubios de ojos azules. Y este hombre parece que lo fastidiaba. Esto nos enteramos muchos años después de que falleció, que es una historia per se también. De todos modos, lo expulsaron de la escuela y este Shlomo, Simón, siguió yendo todos los días como si fuera a la escuela, porque no es como hoy que los padres vienen, agarran al maestro y el hijo le pega al maestro, ¿sí? En esa época no era así. Digo, el alzarle la voz era suficiente para expulsar a alguien de la escuela. Él hizo o se hizo como el que iba a la escuela y se encontró un trabajito de ayudante de electricista. Y ahí aprendió la profesión de electricista. Pasaron los años y mi papá, junto con un primo, que también es un relato muy interesante, eh, con un primo que era lisiado, tenía una pierna más corta, intercambiaron documentos. Entonces, no sé que los certificados de viaje eran diferentes al pasaporte que usamos hoy en día. Cruzaron los dos intercambiando papeles hacia Checoslovaquia. Está pegado Checoslovaquia de posterior, sí, entonces, hoy en día Eslovaquia o Eslovenia. Cruzaron la frontera de ida y de vuelta y los guardias no se dieron cuenta. Y entonces mi papá se quedó con la identidad del primo y el primo con su propia identidad. Todo esto, ¿por qué? Porque había una movilización para el ejército polaco y mi papá no tenía ninguna intención de prestar servicio militar y con el documento que decía que él era lisiado, estaba exento. Y el primo, era obvio que era lisiado, los dos se plantaron. No sabemos hasta hoy en día cómo llegaron a la costa del Atlántico. Y en la costa del Atlántico Hay que mencionar que tu papá ya tenía las hermanas en Estados Unidos y la mamá. y la mamá. Entonces él pensaba a lo mejor que al llegar a América, al sur, América del Norte es igual, son 9.000 kilómetros, pero ya es un detalle, ¿no? En el barrio, sí. Claro, porque recordando a nuestros oyentes que Estados Unidos decidió de cerrar las puertas a libre inmigración entre 21 y 24 con cuotas. Es un sistema muy particular, no vamos a entrar a detalles, pero solamente para decir que todo esta historia del cambio la frontera y lo demás, eso viene después de 24, o sea, en 26, si me acuerdo bien él llega a Argentina en 27. O sea, después del 24, de todas maneras, en esta década, Argentina fue el país más importante en todo el continente, norte y sur, de entrada de judíos, más que todo de Polonia, más o menos 100.000. Paralelamente, una cifra parecida llegó a Eretz Israel en la misma década, bajo las mismas circunstancias, o sea, judíos de Polonia que decidieron huir de Polonia más que todo por economía
la mayoría, y una gran parte fue a Argentina, otra gran parte fue a Eretz Israel, y son dos etapas fundamentales para entender tanto el desarrollo del judaísmo, la judeidad en Argentina como en Eretz Israel. Bueno, seguí. En la diáspora, La sí. diáspora, sí. Y en Eretz Israel, Tel Aviv, Sí, más que todo. yo sé, yo tenía idea de que llegó un poco más, unos años antes, pero puede ser que esté equivocado, porque uno de los problemas que había, y ahora voy a la historia argentina, uno de los problemas que había era la creación de los sindicatos, y un sindicato muy fuerte empezó a controlar el sistema obrero. No ubiquémonos, ¿sí? No, 1920, 22, 24, no, 1917, 18 comienza la revolución de las luchas del proletariado en la Unión Soviética, en lo que después fue la Unión Soviética. Entonces, esta sindicalización trajo consigo una serie de huelgas que fueron reprimidas ferozmente por las instituciones en la Argentina, con sus oligarquías y demás. Esto es algo que está registrado. La semana trágica Bueno, en la semana enero de trágica 1919. La Sí, semana trágica fue, exacto, es un ejemplo, pero sí. esto como todo, o sea, nosotros marcamos, eso el historiador lo puede decir mejor que yo, marcamos un hito marcando una fecha, pero en realidad son procesos que se Obviamente. van creando, generando y avanzando con el tiempo. Todo, o sea, todo es un devenir, no es Sí, algo, no es un hongo de generación espontánea después de la lluvia. sí, sí. Entonces, Exactamente. esto trajo consigo también la intención, y así fue como llegó mi papá, que vio en una pizarra, en ese momento había lo que se conoce como la tiza y ¿cómo se Y llama? El el pizarrón pizarrón, y la tiza. el pizarrón. Por cierto, un comentario interesante, tiza es una palabra azteca, tizatl es el origen. Y el único país en que no utilizan la palabra tiza para escribir es en México, que le llaman gis. Que gis es de una palabra de origen latino, que es del gypsum, que quiere decir yeso. Así que cosa de locos, pero así es. Nosotros en Absurdo. Argentina Pablo, lo sabemos como tiza. así son nuestras conversaciones. Yo pregunto a mi tío qué tal y él me cuenta el origen de la palabra qué y el origen de la palabra tal. Y en eso estamos 15 minutos, después nos olvidamos porque ni siquiera nos ¿A qué llamamos. vinimos? ¿A qué Uy, ¿a vinimos? qué vinimos? ¿A qué vinimos? Sí. Pero eso no, eso es parte de la riqueza de conversar con Zvi o con vos, Udi, que la filosofía y la reflexión es constante y el origen, la búsqueda del origen de las cosas, eso es lo que lo hace maravilloso. Así que Zvi, Sí, seguí sí, tranquilo. sí, sí, Ok, sí. Vio la pizarra. No, no, obviamente, obvio. acordate de esta expresión, el origen de las cosas. Porque Perfecto. todavía vamos a meter el dedo en el ventilador con el origen de las cosas. Volviendo al tema, entonces mi papá vio la pizarra y había una oferta, un año de vivienda, un año de trabajo remunerado, ¿sí? Lo único que había que hacer es montarse en el barco y viajar a Buenos Aires y comprometerse a trabajar en el frigorífico anglo-argentino a orillas del Riachuelo, en la gloriosa República de la Boca. ¿Ok? Y mi papá, sin dudar, se tiró arriba del barco y llegó a la Argentina. El primo, ¿sí? Simón, que es del cual llevó los documentos, volvió a Polonia y quedó ahí en la Segunda Guerra Mundial. No sabemos qué pasó con él. Pobrecito. Papá llegó a Buenos Aires, le dieron trabajo, como no era muy alto, pero era muy morrudo, entonces le dieron un mazo de madera, las vacas subían por la noria, él les daba un mazazo en la cabeza, la vaca caía y las destazaban, y así trabajó en el frigorífico anglo hasta que se descompuso uno eh, eh, de los frigoríficos, porque entonces se utilizaba
algo que hoy aparece solo en los libros de historia, que se llama corriente continua, y entonces todos los genios no pudieron resolver el problema. Mi papá levantó la mano, a duras penas hablaba, chapuceaba el castellano, le dieron la oportunidad, lo arregló y desde ese día pasó a ser electricista y con poco tiempo después jefe de los electricistas. Ese era don Simón, un hombre de trabajo desde los 12 años, ¿sí? Con una idea clara de lo que es también ser correcto y generoso. De eso me acuerdo muy bien. Ese es el marco en que nací, con dos hermanos con una diferencia de edad bastante notoria. Roberto, que alaba Shalom, 12 años mayor que yo. David, sí, 16 años mayor que yo. Y yo llegué de Chiripa, ese era un sueño de una noche de verano, andaba a saber qué es lo que pasó ahí, pero de todos modos, según los cálculos, me concibieron en febrero, entonces, qué sé yo, estaría la ventana abierta, andaba a saber lo que pasó. De todos modos, 9 meses después, en noviembre, nací yo, 1948. Y ahí crecí hasta de esa época me acuerdo varias cosas. Entre otras, nosotros vivíamos en un barrio en que la población judía era claramente obvia. Según dicen, había más de 100.000 judíos en la zona de Villa Crespo, Valvanera, Almagro y demás. Y no muy lejos estaba el barrio del Once, que es a continuación de la calle Corrientes. Eh, con otro, se calcula que había otros 100.000 por allá también, así que es una zona en que la presencia judía era muy, muy notoria. Eh, Nosotros vivíamos en la calle Juan B. Justo y a 200 metros de casa había una escuela que enseñaba, una escuela judía, la escuela Sholem Aleichem, que pertenecía al corriente de los bundistas. A 450, 500 metros había otra escuela cuyo nombre no me acuerdo. Ambas enseñaban principalmente en Yiddish. Mi papá me llevó de la mano, esto me acuerdo como si fuera hoy, tenía 5 años y medio, 6 años, no más, a la escuela del Bialik de Aguirre, que estaba a 6 cuadros, era más lejos. ¿Sí? Me dice, vos, una escuela hermosa, hoy en día la vendieron a una misión, hoy en día es una sede de una misión en Buenos Aires, no sé, no sé cuál sea su estatus hoy en día. Dice, vos vas a estudiar acá porque aquí enseñan hebreo. El Yiddish dejó este mundo, así con la mano, como, ¿sí? Hay que entender, 1948, la bronca que había por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, porque 48 se empezó a ya se sabía más. Cuando yo nací eh, y cuando llegué a los 5 o 6 años, estamos hablando del año 50 y pico, ya se sabía mucho más. Y esto fue algo, mi papá estaba pero curioso con el creador, como mucha gente, por todo lo que sucedió en Europa. Mi mamá pasaba horas y horas y horas en el teléfono hablando con una amiga paisana del mismo que estuvo en los campos de concentración y con amigos que sobrevivieron, que zafaron los campos, los hornos crematorios, que venían con su numerito grabado en la mano y todo, y horas con ellos. Y yo creo que eso fue lo que le causó un cambio muy grande en su carácter porque era una mujer muy positiva, pero todos los relatos obviamente no eran muy alentadores ni animados, y esto fue lo que lentamente la hizo una persona mucho más, eh, podríamos decir, amarga, Sí. ¿sí? Si Por este tema. me permitís un segundito ir un metro para atrás para explicar otra vez yo entiendo, poco a poco entiendo mi papel acá. O sea, hacer como hice el proyecto, el libro sobre mi papá,
que mi papá contó sus historias y yo di el contexto histórico. En este caso, ahora me salió como un relámpago, como Un, un flashazo. un flashazo. O sea, los judíos que estaban enojados con Dios, yo pensé, y enojado con los budistas, eso viene directamente igual, porque ¿qué es o sea, mucha gente no sabe qué es el budistas. No estoy hablando judíos o no judíos, gente que nos están escuchando ahora que saben castellano, o que suponiendo que yo sepa, pero estoy hablando de mis compatriotas israelíes acá que teóricamente están estudiando historia, no saben qué es budistas y a veces lo mezclan con el bond, los bonds, que son un papel de venta para juntar plata para ayudar al desarrollo del Estado. Se escribe en hebreo igual, pero son dos cosas totalmente distintas. Los bundistas viene de la palabra Bund, y Bund, tanto en alemán como en yiddish, es una organización o un conjunto, ¿no? Igud, ¿cómo se dice? Unión. Bond en inglés, Bond. No, no, pero claro, está bien. En ese sentido son, ok, entonces es una palabra que viene en una línea bastante larga que define la filosofía de los budistas. Allgemeiner Bund von jüdische Arbeiter in Russland, Poland und Lita. Eso Bueno, en yiddish. chupate la mandarina. Claro, 1897 en yiddish. Lo voy a repetir porque es bastante simple. Allgemeine quiere decir general, sindicato general. El sindicato general o la unión general de los trabajadores judíos en Polonia, en Rusia y en Lituania. La filosofía de ellos fue muy simple. Somos judíos, pero somos polacos o rusos o lituanios y ahí pueden seguir hasta el fin del mundo, ¿no? Teóricamente eso también puede ser Marruecos, pero como la Salta. mayoría, 80% de los judíos en aquel entonces, 1897, vivían en Rusia, en Europa Oriental, para ellos la solución de la pregunta, la jüdische Frage, la crisis que sufría el pueblo judío, desde la cual salió Herzl con sus ideas, o Arav Kook, o Jabotinsky, o Ben Gurion, o Chaim Weizmann, y así sucesivamente. No quiero insultar a nadie, no quiero olvidar a nadie, todos tienen importancia, pero también el movimiento reformista en Estados Unidos, que hasta hoy es bastante fuerte y a veces un poco perdido, ¿no? Apoyar a Mamdani. Entonces, todos estos corrientes, ¿no? Salen de esta crisis. Y la solución de los budistas era que, más allá que todos estamos de acuerdo que el régimen del zar es un régimen terrible, porque es un tirán, ¿no? Hay que cambiar este régimen y armar una república, como la República Argentina, armar una democracia, o una república es igual. O sea, dar el derecho de la soberanía al pueblo. Pero el pueblo en Rusia está compuesto de 194 etnias. Una de ellas es la etnia judía. Y los judíos, como futuros ciudadanos leales de la nueva República Rusa, van a saber francés como idioma internacional, ruso como el idioma local de la federación y yiddish como el idioma nacional, igual como los ucranianos van a hablar rutino, así se llama su idioma, y los polacos polaco, y los lituanos Lituania, y así sucesivamente. Entonces, la promesa que tenían los budistas, que es con poco esfuerzo vamos a cambiar Europa Oriental, lo vamos a transformar en una democracia liberal, y los judíos van a vivir happily ever after, como se dice en Amhari, ¿no? Y de repente viene la Segunda Guerra Mundial, y nosotros sabemos que los nazis eran los primeros en saberlo, que no podían realizar su proyecto de genocidio sin la constante y la profunda ayuda de muchísimos no judíos que no eran ni nazis ni alemanes, sino que vivían como vecinos de los judíos en Polonia, Lituania
o en cualquier otro lado. Así que digamos, esta cuenta histórica hay que ir a ampliarla. No es solamente Dios, que para mí es imposible de entender. Eso es otra cosa, de eso vamos a pelear más adelante. Pero en este caso es una política, una ideología común y corriente, y eso está introducida en Argentina ya de la época que hemos mencionado recién, de la época de la ley Sáenz-Peña, 1912, y después la fuerte inmigración de los judíos de Polonia, que eran más que todo a la izquierda, tirados a la izquierda, pero no necesariamente comunistas, y eran muchos bundistas, y el guiso, para decirlo así, del bundismo, yo lo conocía en mi tía, la otra tía, o sea, la esposa de tu hermano Roberto, ¿no? Tenía algo de bundismo. Así que con eso, solamente para ampliar el contexto y para entender el paso, el acto de tu papá, de decir, mi hijo va a aprender este idioma imposible. Hebreo es idioma imposible, preguntarlo a Pablo. Él está peleando con el hebreo 30 años o más todavía y le cuesta, ¿no? Entonces, tu papá, mi abuelo, Y, y ya tomó la llegué a la decisión. conclusión Sí. que voy a estudiar hebreo toda mi vida. Bueno, Voy a tener que estudiar toda mi vida, no voy a llegar al punto. igual Así que como, tranquilo. como yo con el castellano. Eso no Eh, tiene fin. Dale, Como Seguid, digo, sí. seguí. gracias a Dios todos los días se aprende algo nuevo. Si Sí, no, sería aburrido esto, sí, el negocio este. Ahora, volviendo al tema, sí, paramos en la escuela. sí. La escuela se llamaba Bialik, nombre de Chaim Nachman Bialik, eh, uno de los insignes escritores del lenguaje hebreo. Muchos consideran como el máximo. No importa, eh, uno de los principales, ¿sí? La escuela esta tenía una peculiaridad. Los maestros eran de Israel, sabras. Originalmente llegaban sin saber castellano. Así que hablabas hebreo o hablabas hebreo. Que esa es, ahora con chicos es mucho más fácil que con adultos. Los chicos empiezan más rápido. Yo tuve doble escolaridad. En la mañana iba a la escuela número 7, Consejo Escolar 2, Francisco Desiderio Herrera, en la calle Camargo, hasta el mediodía, turno en la mañana. Recibí una educación de primera en una escuela que era una pinturita. Hasta hoy en día es una pinturita, está muy bien cuidada. Bueno, hasta hoy en día no sé, pero la última vez que estuve ahí fue hace como 15 años, algo por el estilo, y está impecable, fuera de que cortaron la glicina que había en el jardín, en el patio, y cubrieron el patio con un tinglado que me dio mucho bronca porque la glicina esa cada primavera era una floración impresionante y había unos aromas realmente increíbles. Y en la tarde venía acá, iba a casa, almorzaba y en la tarde iba a la escuela vial a estudiar. Iba a la escuela, a estudiar no tanto. Y 2 veces por semana mi mamá, doña Eva, se preocupó de fletarme en el subte, en la línea B, iba hasta el centro de Buenos Aires, al Instituto Cambridge of English Language, que existe hasta hoy en día, lo encontré por el Google Earth, existe en el mismo edificio exactamente, típica conservación británica, así todo pintadito, arregladito. Ahí está, ahí aprendí, ahí fue el inicio y tenía muy buenos profesores. Cuando terminó la primaria, yo fui el reo que no fue aceptado al Nacional de Buenos Aires porque boché el examen de ingreso, no pasé y no lo pasé en la asignatura en la que supuestamente era más fuerte, que era geografía. En lugar de sacar 8, saqué 7,5. Entonces me faltó medio punto para entrar. Me acuerdo hasta hoy en día la bronca que mi mamá armó, porque mis dos hermanos fueron alumnos del Nacional de Buenos Aires, famoso Colegio Nacional de Buenos Aires,
entre paréntesis, el primer colegio de la capital, todavía en la época colonial, ¿sí? Eh, este colegio, que fue la cuna de mi hermano David y que fue la enseñanza de Roberto. Roberto era un traga, me arruinó la vida, porque cuando venía con un 9 lloraba. Todas las libretas de él eran 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10, y yo cuando sacaba un 7 raspando, hacía una fiesta. ¿Entendés? Traía chorizo, hacía un asado, porque, porque era un reo, era el menor, era el despelotero, y así fue. Entonces, este es no entré a Buenos Aires, entonces me querían enchufar a fuerzas en una escuela en el Otto Krause, que era una escuela técnica, y el que me salvó la vida fue mi hermano Roberto, que convenció a mis papás, les dijo, dice, este de tecnología no tiene un pepino, dice, este le gustan las humanidades, digo, mándenlo al Colegio Nacional, aunque estudie, por lo menos que estudie algo, porque en un colegio técnico no va a durar ni medio año. Matemática, física, no, mucho trabajo, hay que pensar. Entonces, más fácil otras cosas, historia, geografía, boludeces, digo, se puede aprender más fácil. Digo, con todo respeto, ¿no? Entonces fui a la... Él te llevó 12 años, Perdón, Roberto. Roberto lleva 12 años, a esta altura David ya no estaba en casa. Sí, De hecho, ahora voy a hablar en un momento más, pues no nos queda mucho tiempo. sí. Eh, Entonces ahí fue donde estudié en lo que se llamaba el Schule Mitre. El Schule Mitre era el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, pero lo llamé al Schule Mitre porque en la nuestra división de 30 alumnos éramos 24 judíos y 6 no judíos. Y estaba ubicada entre Villa Crespo y el 11, junto al Abasto, al mercado de Abasto, que hoy en día es un shopping, era el mercado de Abasto de Buenos Aires. Y entonces ahí viajábamos todos los días en el subte, llegaba al colegio, fenómeno. Y en las tardes seguí yendo al Instituto Israelí de Intercambio Cultural y ahí es donde seguí aprendiendo hebreo. ¿Ok? Esta fue la formación hasta los 18 años. En el interín, comentario, David levantó ancla en el año 51-52, si mal la memoria no me falla. Vino a Israel por un año, lo que se llamó el Bajón de Madrijim, porque era muy activo en el Anuar Atzioni, y vino a hacer su preparación como madrij, como instructor, traducido libremente, o guía en el Instituto para Madrijim en Jerusalén, y al regresar un año después, ahí fue cuando yo que era un pibe, 52, 48, 52, 5 años, ¿no? Sí. Les digo, señor hermano. De ahí nació la palabra señor hermano, porque digo, ahí viene tu hermano, digo, señor hermano. ¿Sí? Eh, y después pasó un tiempo realmente corto, a los 3, 4 años, si mal no recuerdo, se casó con Miriam, Alea Shalom, y ahí se fueron 55 el casamiento, el 56 estuvieron en Lima un año. en Lima, en Perú, Y el exactamente. 57 se iban a... Ahora, y el 57 Pues, hizo aliado. sí, David, ahora David. David, desde el momento en que hizo aliado, que llegó a Nitzanim, se preocupó en forma, no puedo decir constante, sin faltarle nada. Y acordémonos que no hay email, que no hay Gmail, que no hay internet, que no hay una carta, eran 10 días para acá y 10 días la respuesta. Cuando te mandaban la respuesta estabas en otra completamente. Se preocupó que conservemos el contacto con Israel en forma constante. Me inscribió al servicio filatélico del Correo de Israel. Nos mandaba grabaciones, nos mandaba álbumes de fotografía, nos mandaba discos, los discos de 33 que se usaba en pasta, nos mandaba grabaciones, teníamos un geloso, un grabador de 2 carretes, como en la época de Ñaupa, así,
y todo el tiempo había contacto con Israel de una o de otra manera, ¿sí? O sea, esto, o sea, mi papá siempre dijo, algún día va a llegar que vamos a hacer aliá todos. Y David lo tomó al pie de la letra y así lo convencimos. O sea, y aquí viene la proximidad con el sionismo. El sionismo entró primero en casa, segundo en la escuela Bialik. En la escuela Bialik todos los viernes había una especie de Kabbalat Shabbat previo al sábado. Había una mesa con dos jalot, dos velas y una, eh, a ver dónde está acá, no la encuentro, sí, y Pushke, una, y Pushke. una de estas, una alcancía, ¿se ve? Sí, 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 sí. La alcancía en la que se ve la tierra de Israel, todo lo que ustedes ven en marrón aquí, esto era de la Ah, alcancía del Keren Kayemet. mira. En marrón son todas las tierras que fueron compradas a gente que ni quería trabajar las tierras. En algunos lugares compraron pantanos o zonas llenas de mosquitos y pura basura. Eso es lo que le compraron a los que estaban acá. Sí, ¿Sí? y le pagaban a veces 3 veces. No, No, tres veces o más. no, no Ah, 3 veces el somos, precio, no 3 veces del valor de la ah, tierra, no, sino la sino compraban tres tres veces. veces. Una vez al dueño, otra vez al campesino, que el dueño iba a expulsar, porque así fue el sistema. Después la tercera vez, otra vez al campesino cuando los judíos llegan a trabajar la tierra. Pero eso nadie sabe y nadie le importa porque, bueno, de eso vamos a hablar. Ahora, Sí, esto acá dice claramente, dice, esta es la empresa para recaudar fondos de los niños judíos, los niños de Israel. De aquí todo surge, de aquí todo crece. Un terrón tras otro terrón, un dunam es una medida de superficie local, hectárea, llamémosle, un árbol y otro árbol, una gotita tras otra gotita. Esta era la filosofía de la conquista, ¿sí?, de la tierra de Israel por parte de los judíos. Este pushke, ¿sí?, en Yiddish se llama pushke, esta alcancía Alcancía. estaba junto, tengo una foto, en algún momento la voy a buscar, era una alcancía enorme, de 1 metro de alto por 80, 90 centímetros de ancho, pegada a la mesa donde se hacía el Kabbalat Shabbat, y ahí donde veníamos y poníamos una monedita, y ahí así se fue juntando, ¿sí? Me acuerdo incluso la canción que cantábamos, una canción de Bialik, sobre el sábado. Te parece, Bialik tiene un libro sobre el sábado increíblemente hermoso. Eh, Ajamá Yokedet Mirosha y la notis talca, Bou Benelech, Nekabele Shabbat Amalcá. El sol ardiente baja por la cima por la cúpula de los árboles. Vengan amigos a recibir la reina el sábado. Esa es la traducción muy libremente y así, en un pie. Esta era la formación de esta escuela del Beali, ¿sí? Un edificio de 4 pisos y demás, etcétera. Ese es David hasta que se fue de viaje y prácticamente, de hecho, estuve en contacto con él muy pocos años y a una edad muy, muy eh, eh, baja. David me explicó exactamente el concepto del creador cuando vino de Israel, del Majón de Madrijim, en una de las fiestas que fuimos a la sinagoga de Antesana, la calle Antesana, donde asistía mi papá. ¿Cómo le explicas a un chico de Dios? David, con su manera tan peculiar, me señala así el Aarón Kodesh, donde están los rollos de la Torá, y me dice, ¿ves? Ahí está Dios. Ya está, se acabó con su típica, o sea, David era, eh, en hebreo dicen de Harish Amok, ¿sí? Arado profundo, el arado que
que abre la tierra para dejar huella, pero y poder sembrar. Ese era el carácter de él y para adelante. ¿Sí? Acá no paramos, todo el tiempo seguimos. Este es David. El otro hermano, Roberto, era un traga, como ya dije antes, me arruinó la vida, estudiaba como una bestia todo el tiempo, terminó sus carreras, tanto ingeniería como doctorado en matemática. eh, yo lo fastidiaba mucho, él sufrió, yo le hacía muchas travesuras, lo volví loco, pobrecito, y después salía corriendo para que no me reviente a piñas. Salía corriendo con mi mamá, mamá, me quiere pegar, pero alguna travesura le había hecho. Con él llevé una vida mucho más próxima. Eh, y Roberto también, cuando tenía 11 y medio, 12 años, subió al barco y se fue. Con su recién casado, con su esposa Norma, que acaba de mencionar Udi, No, se no fue a 11, Suecia. no 11, ¿Eh? 21, 21. 21 qué. Dijiste 11 años, que tenía 11 años. Yo tenía 11 años. Ok, ok. Bueno, dale. 11, 12 años. Sí. ¿Por qué me acuerdo? Porque cuando cumplís el bar mitzvah, me mandaron una felicitación. Sí, ellos se embarcaron en barco, se fueron a Suecia. Roberto consiguió un trabajo en una fábrica de turbinas enorme, ASEA, que es una fábrica enorme hasta hoy en día, en una ciudad que se llama Västerås, cerca de Estocolmo. Y ahí, o sea, antes de viajar se aprendieron sueco, tanto él como ella. Norma no pudo trabajar en Suecia. Las normas de trabajo para no residentes eran muy estrictas, no como ahora que tienen medio millón de árabes, no sé cuántos adentro, pero de todos modos eso era otra época. Y después de 2 años ahí, como en Västerås hacía mucho frío, mi papá siempre se reía. Roberto consiguió trabajo en un lugar mucho más cálido, en Montreal, Canadá. Entonces, mi papá, me acuerdo, se reía, dice, claro, ahora se pone al trópico, Montreal, Canadá. Acá, si no era por angas, era por mangas, ¿no? Digo, un lado para el otro. Así que esta es la convivencia con mis dos hermanos. Roberto, de hecho, Roberto era un excelente profesor. Me acuerdo que, o sea, y él fue el que me enseñó y me inculcó el amor al tumbaburros. ¿Al? El origen, tumbaburros, Tumba diccionario, muros, Ah, tumba burros, o tumba sea, el muros. que mepil jamorim, sí, caja de pero ¿qué tirgum. significa? No, no entiendo la Si no expresión. ¿Qué? sabes una palabra, si no sabes algo, busca en el diccionario. Si no sabes, ahí están los libros, no muerden, busca. No te daba la solución a ipso facto, yo busca, y ahí entre ellos, entre la enseñanza de él y la pasión de mi papá por la cartografía, los mapas, y que esto es sabido en la familia, entonces es mucha curiosidad, invenciones, el, eh, el famoso Tesoro de la Juventud, una serie de libros de enciclopédica muy, Un muy clásico. Sí. muy simplista, pero muy variada, muy amplia, con mucha información en diferentes rubros, y eso es lo que me trae a donde estamos ahora, que salgo para las diagonales, para acá, para allá, para el otro lado, vuelvo y demás. Eh, o sea, eh, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero yo estoy así a esta altura del partido, estoy muy contento con lo que es. Así Bueno, que esta es ¿cómo cerramos este primer capítulo? Eh, Ni un idea. segundito más, yo lo voy a cerrar. Todo esto perfecto. Papá se enfermó, le dio un derrame cerebral cuando yo tenía un poco más de 15 años, que fue desde el punto de vista, con mi papá la relación era una relación muy, muy, muy próxima, sin necesidad de hablar. Nos mirábamos y sabíamos exactamente qué quiere uno del otro. Eh,
y papá en aquel entonces un derrame cerebral traería consecuencias. No es como hoy en día se trata de una manera mucho más efectiva, pero hoy es hoy y entonces perdió prácticamente el habla y perdió la grafía. Lo único que le quedó es la firma, que eso sí, lo podía hacer bien. Y bueno, y ahí empezó, es una época de convalecencia que se prolongó. Esto tiene su historia porque está ligado precisamente con la Alía, con el sionismo y esto yo creo que mejor lo dejamos para el próximo capítulo, solo lo vamos a dejar como un promo, ¿sí? Esta fue la situación de que mi papá, con su único hijo, porque los otros dos ya habían volado del nido, con el único hijo, con el hijo que pudo disfrutar, porque en los años en que trabajó muy duro, prácticamente la que estuvo con David y con Roberto fue mi mamá. Mi papá salía a las 5 de la mañana y volvía a las 9 10 de la noche a casa. Cuando yo llegué ya estaba mucho más distendido. Probablemente en el próximo capítulo contemos también cómo es que estaba más distendido, tenía una situación económica mucho más fácil. Y ese es el contexto antes eh, digamos así, poco antes de la guerra de los 6 días y durante la guerra de los 6 días, pero esto lo vamos a dejar para la próxima porque es un tema muy, muy profundo en mi memoria y muy interesante, además. Digo, les agradezco, tardamos más de una hora pensada, disculpen la perorata, pero No, no, es No, menos, Tzvi, estamos menos de una hora, quédense tranquilos. Estamos bien, estamos bien en el tiempo. estamos 50 minutos más IVA. no, ok, Y, 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 y ¿sabés qué, Tzvi? En lo personal, solo te puedo decir que más ganas tengo de escucharte y más inquietudes tengo. Con Udi habíamos pensado hacerte en algún momento preguntas, pero la verdad que es tan rico tu relato que pues no, te quiero seguir escuchando. No, está hay, bien, pero y se puede, hay que, o sea, solamente otra vez como promo o como ideas, contar la historia de tu papá en la Segunda Guerra Mundial, sus relaciones con los británicos, una cosa muy, ojo, muy interesante. Y ojo, después una pregunta necesaria, muy interesante, ¿qué tipo de relaciones tenían los jovencitos allá en una ciudad maravillosa de inmigración, de inmigrantes de Italia, de España, de cualquier lado, ¿no? Solamente de eso puedo hablar media hora como la de Buenos inmigración. Aires, Claro, Buenos Aires como una eh, ciudad tan particular, hasta hoy, para mí es como llegar allá. Es un lugar único en el mundo. Claro que Jerusalén también es único y París es único, Londres es único, pero Buenos Aires, entonces no se puede entender la cuestión de Buenos Aires sin este crisol de razas, para decirlo así. O sea, me interesa qué tipo de relaciones habían entre las familias, porque se mezclaban. Cuando uno dice era un barrio judío, no es un gueto, no es un gueto, eso es una mezcla, es una ¿no? ciudad. Todo el mundo está viviendo junto. Claro que los judíos y también los italianos tienen la tendencia de ir juntarse porque es más lindo putear en italiano y comer una pizza italiana con los vecinos y hablar de Milán o de no sé qué, de Fiorentina. Igual con los Y judíos. la iglesia del barrio y la sinagoga del barrio, Claro, digo, así hay Chinatown y sí, así el barrio árabe y ahí, así el barrio andaluz, así es en claro. todo Y el la mundo. cuestión del fútbol. Yo leí en algún lado que el Club Atlanta, que la cancha era enfrente del taller de mi abuelo, de tu papá. 2 cuadras. No me acuerdo, los tablones de madera. No me acuerdo de eso. Y este club fue siempre puteado por ser el club de los judíos, que no es. Ruso. Artime te la puso. Bueno, así que, Cuando River había un delantero central de River, un tipazo, que hoy en día sería multimillonario, se llamaba Luis Artime, y le metía un gol a donde sea, hasta una ratonera le podía meter un gol,
Luis Artime, se iban ganando porque Atlanta era un club relativamente modesto. El presidente de Atlanta, León Kolbowski, que por el apellido y el nombre te das cuenta que japonés no era. No, no era. ¿Sí? Entonces, Ni coreano. ni coreano. Entonces era ruso, ruso, ruso. Artime te la puso. Y en la calle donde nosotros vivíamos había inscripciones antisemitas también, si no nació ayer ni antes de ayer. Bueno, ¿Sí? Había, de esto bueno, también vamos a hablar. es solamente como un comentario de cosas que podemos Ahora seguir hablando. yo sugiero, Entonces, sí, 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 pero la sí. gente qué culpa tiene. Digo, lo que sugiero, si hay preguntas, háganse una listita y en el próximo encuentro eh, trataremos de aclarar o no aclarar, o Sí. ampliar o lo que sea. ¿Sí? Bueno, Sí, muy bien. Udi, yo Dime. creo que para hacer el primer capítulo, cualquiera que logre verlo, que tenga la suerte de ver este video, va a quedar impactado por tu personalidad, Zvi, maravillosa. Nada más decirte y para cerrar que me siento pero muy feliz de tener esta posibilidad de escucharte y conocer más detalles de tu vida, que está obviamente vinculada también a la vida de Udi y a la vida del Estado de Israel. Así que me alegra muchísimo. Un abrazo grande, Zvi. Estamos en contacto y ya vamos a seguir con los próximos programas. Y bueno, de alguna manera siempre terminamos con un Am Israel High, que no puede También, ser de otra manera. Y totalmente. Shabbat Shalom, porque Shabbat ya Shalom también. mañana ya es Shabbat. Así que Sí. también, Am Israel High, Shabbat Shalom. Y Shabbat Shalom. Bueno, Shabbat gracias, Shalom. queridos. Hasta la próxima. Gracias.